Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Hace mucho que no decía Camino al Despertar. ¿Cómo estás, hermano? Estoy nuevamente con Benjamín Villegas. ¿Cómo estás, mi Pituflies? Bien, ¿qué onda? Te fuiste 3 segundos. No, pues pensé que ibas a decir algo más, güey. Pensé que me ibas a preguntar de qué vamos a hablar hoy o algo así. Exactamente, hermano. Sí. Por favor, dinos de qué va hoy, carnal. Fíjate que hoy vamos a tocar la edad de las almas, la diferencia entre espíritu, alma y la mente. Entonces, va a ser una explicación breve, nada más para irnos haciendo una idea general. El maestro Paramahansa Yogananda tiene una explicación, vamos a decir, más profunda. Pero bueno, aquí la idea es darnos el contexto en general de qué es el espíritu, qué es el alma, la mente y sus funciones, y también la edad de las almas. Y en la edad de las almas, en algún momento me quiero dar el tiempo de tocar un tema muy importante que es el perdón. Ok. Entonces, conforme vayamos hablando, en algún momento que salga la plática, vamos a hablar también del perdón. En sí, bueno, como lo comenté en el podcast pasado, escuché un día un podcast de La Bruja Filosófica y ella también hablaba de estos diferentes aspectos de cuerpo, mente y alma. Y hablaba ella haciendo hincapié en la importancia de alimentar y tener una vida equilibrada al alimentar los cuerpos, ¿no? La importancia de hacer ejercicio físico, lo comentó el yoga, comentaba la meditación, comentaba la psicología, ¿no? Para la mente. Entonces, como yo también lo comenté en el podcast pasado, creo que le faltó así como que hacer más énfasis en el yoga. Sin embargo, creo que ayer me mandaron un video donde como que sí está haciendo promoción del yoga. Ok. Yo quisiera... Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo o cómo se vive o qué manera hay de vivir realmente la espiritualidad? Y yo creo que el yoga es un complemento de todo. Sí, porque el yoga es para el cuerpo, para la mente, para el corazón, para el espíritu. Y el yoga hay que entenderlo no nada más como las posturas, sino buscar un verdadero centro yógico, buscar un verdadero lugar donde no nada más estén enfocados en el aspecto de las posturas, sino donde puedan complementar el yoga con la ayurveda, que van de la mano. La ayurveda con toda la alimentación, el buen vivir, el conocimiento de la vida, el conocimiento de las plantas. También en un verdadero ashram en la India o en un verdadero centro yógico, vas a encontrar, además de las disciplinas de las posturas, podrás encontrar técnicas de respiración, y otras cualidades o particularidades del yoga que se puede vivir como una ciencia completa, ¿no? Y no perderse en el aspecto de las posturas nada más, porque las posturas son nada más un aspecto. La meditación debe de ser sí o sí parte de la práctica del yoga. Nosotros vamos con Imai, que es aquí en León, donde con esta Arti, con la que vino a dar el podcast de Ayurveda. Ay, como que me dio alergia. Y bueno, pues ahí siempre hay meditación el otro día, de hecho, lo subí en vivo en mi Instagram. Voy a procurar grabar en vivo a Iñaki cuando haga las meditaciones. Yo voy con él los martes y los jueves. Los otros días medito solo en tu casa. Y voy a procurar poner el Instagram en live, para que pueda quien guste acompañarnos a esa meditación, que va a estar siendo a las 7:30 de la mañana. Buenísimo. De 7:30 a 8, y a las 8 después empieza la práctica del yoga. Y también al finalizar la práctica del yoga se hace otra meditación. Entonces, pero bueno, esto es nada más pues para comentarlo, ¿no? Porque mucha gente me ha estado preguntando qué pueden hacer como para empezar a integrar todo esto en su vida. Hay mucha gente que empieza a despertar, que comienza a hacer conciencia y no saben de qué forma dar ese primer paso. Sí. La lectura de las enseñanzas espirituales, tanto de Paramahansa Yogananda como de Eckhart Tolle, son definitivamente una manera de preparar el terreno. Es como limpiar el terreno, pero definitivamente la manera práctica de experimentar la espiritualidad, de poder experimentar los beneficios de la conciencia, son a través de la meditación. O sea, es por eso que es
pues en sí la enseñanza universal de absolutamente todos los maestros espirituales. De hacia adentro. Exactamente. O sea, no es nomás cualquier mamada, güey. Y aparte es práctica. O sea, las palabras hacen completamente sentido. O sea, es una práctica diaria para una vida espiritual. A mí me ha sucedido que desde el 25 de septiembre a hoy, digamos que en una escala de intensidad de que cuando salí de estas experiencias a hoy, ya empieza a disminuir esa como agitación mental. Esa como adrenalina, esa euforia de estar despierto. Y se me empieza a revelar la información de cómo es un ejercicio diario el mantenerte en ese estado, que uno es a través de la información que lees, obviamente, de quien te lo habla y cómo lo practicas, ¿no? Así es. Nuevamente, como nos enseña Paramahansa, la espiritualidad o las técnicas espirituales te llevan a experimentar a Dios adentro de ti, a experimentar la unidad, a realizarte como ser. No es un sistema de creencias. Sin embargo, la creencia tiene, vamos a decir, el poder de ser, vamos a decir, la iniciación de la búsqueda, ¿no? Esa cuando Cristo dice que el que no cree en mi nombre está condenado, no es porque creer en él te va a salvar, pero el que no cree ni siquiera empieza a buscarlo, ¿sí me entiendes? Pero definitivamente la realización es algo que se tiene que experimentar, es algo que se vive de manera práctica, es algo que es experimental, güey, que no te queda, o sea, no es una creencia. El entrar en meditación y alcanzar los estados de meditación de profundización, de paz, de dicha. Por ejemplo, hay un estado de meditación donde el otro día yo llevaba ya como 3 horas sentado y en algún momento por fin la mente empezó verdaderamente a quedarse quieta. Y entré en lo que dice la Biblia, en ese desierto mental, ¿no? Donde dicen que Moisés levantó la serpiente en el desierto. A eso se refiere. En el desierto de la mente se vive un estado de mindfulness, como lo dicen los orientales, que es es lo contrario a mindfulness, ¿no? Es como mind emptiness. Pero es un estado de verdadero goce, güey. Hay que entender que todo el sufrimiento es causado por la agitación de los pensamientos. Yo tengo una duda, hermano, ahí. Por ejemplo, cuando ya llegas a este estado después de horas profundas de meditación, en el que entras a este desierto mental, digamos, ¿cómo juega la mente en ese momento? O sea, ¿cómo te das cuenta que estás en ese desierto sin estar en la mente? Por la experiencia de placer divino, güey, de éxtasis supremo que se vive. Entonces te das cuenta, güey, que la verdadera felicidad y el verdadero éxtasis divino es la no actividad de la mente, no los placeres de la mente. En ese estado precisamente se vive un desierto de paz absoluta, pero no es nada, o sea, es una paz acompañada de un increíble bienestar, lo que Cristo llamaría de una bienaventuranza. Es algo indescriptible, güey, porque es algo... Solo se vive a través de la experiencia. Exacto, porque es algo que la mente no puede explicar porque no es algo que la mente hace, no es algo que la mente describe. Eso está bien, cabrón. O sea, lo que a mí en la teoría, porque estoy lejos de eso, de llegar a ese estado, pero lo que no te creas, esa es una trampa del ego. O sea, ¿sí? No estás lejos, ya lo tienes. Sí. O sea, solamente tienes que accesar a lo que ya eres, güey. Porque ya lo eres. Solo tienes que quitar las nubes de la ignorancia. Para esto, la prolongación en la meditación en algún momento te va a llevar a ese estado. Y no es que estés lejos, güey. De hecho, ya lo tienes. Solo el ego se proyecta al futuro nuevamente pensando que en el futuro lo voy a lograr. Uh-huh. Tú lo tienes que lograr en el presente. Sí, el pensamiento del futuro es una trampa de la mente. Pero lo vas a lograr en el momento en que te vuelvas verdaderamente presente. Y es porque eso, ¿no? Porque la experiencia se vive, no se piensa. Exacto. Cuando sales del límite del pensamiento, de lo que tu mente, tu cerebro puede englobar como conocimiento, trasciendes de ella y se vive la experiencia. Exactamente. De hecho, como lo digo, ese estado al que se llega es un estado libre de pensamientos, es un desierto de pensamientos. En ese desierto de pensamientos
el individuo puede apreciar la paz absoluta de estar por completo fuera de los pensamientos. Y entonces el individuo podría observar y darse cuenta que absolutamente todo el sufrimiento es ocasionado por los pensamientos. Y que los pensamientos, mientras los estás alimentando con placeres, con cosas, vamos a decir, mundanas, te dan unos picos, ¿no? Hacia arriba, y luego andas bajo, y luego andas arriba, y luego andas abajo. Entonces te das cuenta que necesitas esa indiferencia amorosa, porque es una indiferencia amorosa ante todo. Esa es la verdadera aceptación. Todo es lo que es. Las cosas pasan, pues pasan. Y en esa verdadera aceptación encuentras una increíble, vamos a decir, dicha. Ahora, hay diferentes estados. El próximo episodio, qué bueno que lo digo ahorita, el próximo episodio vamos a hablar de lo que es el samadhi. Hay diferentes niveles de samadhi. En los niveles más básicos del samadhi, entras en estados donde los pensamientos no te afectan, pero todavía hay pensamientos. En los siguientes estados más avanzados, porque te digo, hay varios, en los siguientes estados llega un momento donde ya no hay pensamientos. Ese estado es, vamos a decir, lo que absolutamente todos deberían de aspirar, un estado sin pensamientos, cargado de goce, cargado de bienestar. Más allá de esos estados están los estados superiores, donde te fundes en el absoluto, donde entras a los reinos astrales, donde entras en el reino de los cielos, hasta llegar al samadhi más alto, donde una persona alcanza su verdadera realización, como Paramahansa, y en ese estado de realización absoluta, que es Nirvikalpa Samadhi, entonces una persona como Paramahansa Yogananda, que lo pueden ver en su película Despierta en Gaia, llega a esta realización absoluta en Samadhi y está listo para ascender, ¿no? Para seguir viviendo en ascendencia, para una persona realizada absolutamente como ser humano, no tiene por qué seguir siendo humano. Y entonces podrá vivir experiencias en otros reinos superiores, en dimensiones superiores o en otra forma de vida en otro planeta. Precisamente me mandaron un video hace poquito que un chavo dice con dibujitos de que si podíamos reencarnar en otros planetas. Definitivamente la idea es reencarnar en otros planetas, pero no puedes reencarnar en otro planeta si no has aprendido a ser humano. Y solo se aprende a ser humano cuando tu alma resuena en armonía con todas las almas aquí. Cuando te realizaste por completo como ser humano, cuando hay una realización interna y profunda, entonces ya no hay nada más que la experiencia como ser humano te pueda dar. Para esto, cuando un alma se realiza por completo, es necesario que el alma haya experimentado todas las etapas. Por eso es necesario entender la edad de las almas. Un alma no se va a realizar en su primera vida, güey. Si me entiendes, tiene que nacer diferentes veces. Por eso Cristo en la Biblia dice que el que no nazca de agua y nazca de espíritu no alcanzará la vida eterna. Cuando dice que no nazca de agua, se refiere a que tiene que nacer en el agua, en el protoplasma que tienen las madres en su vientre. Entonces es necesario la reencarnación y reencarnar diferentes veces hasta que poco a poco el alma va evolucionando, avanzando. El alma carga con toda la experiencia. El cuerpo cambia, el cuerpo físico. El ego cambia porque son diferentes personajes, pero el alma en esencia es la misma, que está absorbiendo, aprendiendo, evolucionando, creciendo. Y entonces, cuando el alma alcanza su nivel de madurez absoluta, va a dejar de interesarse por estupideces como el sexo, el dinero y todo eso. Y entonces va a decir, espérame, cabrón, voy hacia adentro. Y entonces esa alma va a buscar la realización. Es necesario entender que esto le llega cuando el alma está lista. Por eso hay gente que me dice, oye, es que ¿cómo le hago? Porque quiero que mi mamá y que mi papá... No puedes, tienes que respetar los procesos, güey. ¿Sí me entiendes? Tú no puedes ir a decirle a un niño... Nace antes. No puedes ir a decirle a un bebé ahorita que tiene que buscar la riqueza o que tiene que buscar la trascendencia. Un bebé está viviendo su proceso de bebé, güey. ¿Sí me entiendes? Solamente cuando el alma adquiere la madurez necesaria, entonces el alma... sin que nadie le diga, se va a inclinar hacia buscar su realización a través de cualquier método espiritual. ¿Pero es un alma individual o es una alma colectiva? O sea... Qué bueno que me lo preguntas porque eso me va a llevar a lo que íbamos a hablar primero, que nos desviamos. Alma y espíritu. El creador es espíritu, ¿no? ¿Y qué es el espíritu? Pues nadie lo puede definir. Le puedes llamar
una energía creadora, le puedes llamar conciencia. En Estados Unidos hay quien le dice awareness, ¿no? Entonces, está este gran espíritu. Este espíritu es la esencia primordial, es la sustancia de donde todo subyace. Es lo único que verdaderamente existe, es este espíritu, ¿ok? Este espíritu le vamos a llamar Dios o la conciencia o como sea que le hemos llamado en este podcast. Solo que no quiero que cree en conceptos, sino que estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo nada más. Pero no cree en conceptos, nada más. Este espíritu, que no podríamos definir qué es esta materia divina creadora, es lo único que existe. Es la realidad sustancial de donde todo subyace. Quiere decir que es la plastilina de donde todo se crea. Este espíritu es consciente de sí mismo, es la conciencia. Este espíritu crea todo a partir de sí mismo, porque no existe nada más de donde crear. Todo lo que crea y todo lo que existe lo crea a través de su propia esencia, que es el espíritu, ¿no? Si le quieres llamar energía cuántica, campo cuántico, creador, científicos y personas solo se pelean en conceptos, pero hablamos de esta sustancia primordial, de esta plastilina divina de donde todo se crea, ¿no? Porque es real que todo está creado, ¿no? Sí, pues, entonces, aquí estamos. Entonces el espíritu creó todo a partir de sí mismo. Como es la materia sustancial en todo, el espíritu está en absolutamente todos lados. Como nos enseña Paramahansa, al exprimir una aceituna, verías que estaba cargada de este aceite. Lleva eso a absolutamente cada átomo de la creación, incluyendo el espacio mismo, absolutamente todo este campo cuántico en donde brotamos, en donde existimos, es Dios, es la conciencia, es el espíritu. Entonces, el espíritu es la sustancia primordial de todo, es de donde todo subyace, de donde todo existe. Este espíritu, creador, que crea todo a partir de sí mismo, empieza a crear todo y él mismo se manifiesta en diferentes, vamos a decir, formas. Entonces empieza a crearse a través de los minerales, plantas y todo, y empieza a crear el universo a partir de sí mismo, ¿no? Y de repente dice, esto está bien verga. ¿De dónde lo voy a observar? Yo soy lo creado, ahora tengo que ser un observador de lo creado. Entonces genera estos puntos de observación. Él mismo genera estos puntos de observación. Estos puntos de observación son las almas, son los cuerpos o vehículos de luz que pueden trascender entre las dimensiones y moverse entre los planos, y es donde se va a ir cargando la experiencia, ¿ok? Y ese cuerpo de luz es el alma. Entonces todas las almas somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo, pero es el Altísimo el que está viviendo a través de nosotros. Solo que con el propósito de experimentarse, tuvo que olvidarse de quién es. Para eso creó la ilusión de Maya, que Maya es sinónimo del ego, que es sinónimo de Satán. Sí. ¿Ok? Entonces, el mismo todo, que se crea todo a partir de sí mismo y que Él es la creación misma, por eso digo, Dios no creó el universo, sino Dios está creando y es el universo en sí, tiene que experimentarse, ¿no? Tiene que decir, a ver, güey, necesito un vehículo, porque pues soy la creación, soy todo, cabrón. Necesito un vehículo que sea capaz de razonar, de sentir, de experimentar, de y de evolucionar y crear los cuerpos álmicos, ¿sí? Los cuerpos álmicos son un aspecto de todos los diferentes aspectos con los que se conoce el creador. Pero ahorita estoy hablando de las almas. Sí. El creador se conoce en infinitos aspectos, güey. También, por ejemplo, los animales, los minerales, absolutamente todo es el mismo. ¿Por qué? Porque Él es lo único que existe, solo en diferentes aspectos. Pero bueno, en estos fragmentos que son vehículos de luz, dice, me voy a experimentar y voy a conocer todas las perspectivas posibles. Y todas las posibilidades. Y todas las posibilidades. Entonces crea todas las almas que viven en diferentes planetas. ¿Sí? No estoy hablando exclusivamente del planeta Tierra. El planeta Tierra es un pequeño punto en una pequeña galaxia que está en una pequeña parte de la gran infinidad del todo. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás en la experiencia de ser humano, tienes que terminar ser humano. ¿Sí? Hay otras experiencias. Es Estefano Matías, el argentino que cuenta los registros akáshicos, él cuenta y recuerda haber venido de una encarnación de un planeta llamado Gludok. Y conoce y habla de los aspectos y de la manera de vivir y de entender el universo en ese planeta. Entonces, yo creo, y por la experiencia propia,
estoy seguro, en mi punto de vista, que lo que dice Stefano es completamente real. Ahora, otras almas de otros planetas pueden encarnar aquí. Hay libros que se llaman Semillas Estelares, que los hace una gran maestra espiritual, que perdónenme, pero olvidé su nombre. Se llama Semillas Estelares y habla de todas estas semillas que vienen de otros planetas con el propósito de ayudarnos a evolucionar. Entonces, ahorita está viendo en TikTok que hay niños que recuerdan y que dicen ser de otro planeta, ¿no? Ahorita, en esta época que vienen almas más avanzadas, vamos a tener almas naciendo humanas, ¿sí? Naciendo de papás humanos, pero que sus almas reconocen venir y recuerdan venir de otros planetas. Otra vez mi hijo me dijo, papá, yo me he muerto muchas veces. Ah, sí, No, claro. okay. Sí, ellos son las almas que van a empezar. No le quise preguntar de más porque no quise sesgar como esa naturaleza. Simplemente recibí la información tal cual como la dijo, sin juicio. Y ya, qué bonito. Y listo, ¿no? Mira, Semillas Estelares, déjame ver si me acuerdo del libro. ¿Quién lo...? Claudia González. Mensajes para una semilla estelar. Semillas Estelares, el desafío del ser humano. Autor Claudia González de Vicenzo. Y hay otra también, digo, no recuerdo cuál es el que les quiero recomendar, pero bueno, el que busca encuentra. Entonces, otras almas pueden venir a ayudar a la Tierra. También Paramahansa nos enseña que cuando un alma ha alcanzado la realización absoluta, ya no necesita reencarnar aquí porque se ha realizado, salvo que quiera regresar a ayudar a los demás, ¿sí? Entonces, por eso los avatares y Cristo y los grandes maestros son almas que vienen aquí por meramente amor a enseñarle a los demás. A la especie. Le tiene cariño al humano. Claro. Y además, siendo un maestro ascendido, pues, ¿qué más tienes que hacer, no? Sí, pues más ayudar a los otros. Eso se me hace increíble de comprender y cada vez me hace más sentido porque vemos como esta figura crística, inalcanzable, que lo ves del ego. Como Ajá. Sí, el ego crea un puente entre lo que eres y lo que no voy a alcanzar a hacer. Pero ¿no? son conciencias como las nuestras que pueden tomar decisiones como quisiera regresar. Así es. O aquí estoy bien. Ajá, así es. Entonces, bueno, dicho esto, entonces hay almas que pueden venir de otros planetas que estarán naciendo con nosotros como semillas estelares, como Stefano Matías, que lo he estado buscando, güey, porque ¿te acuerdas que te dije, vamos a Argentina y lo entrevistamos, pero pues nomás no me toca poderlo localizar? Y pues si un día el podcast llega a sus oídos, pues a lo mejor él nos contacta, ¿no? Ojalá. Saludos. Porque tiene información de los registros akáshicos y cosas sumamente interesantes. Pero bueno, en fin. Un alma no puede reencarnar en otro planeta si no aprende a ser humano. Hay personas que han ido a Chamanic y que gracias a los enteógenos, gracias a la medicina ancestral, al sapo y a los procesos que llevamos ahí, se dan cuenta de que todo esto pues es 100% verdad, ¿no? Entonces son capaces de percibir las dimensiones superiores, tienen destellos de conciencia donde pueden ver lo que hay más allá, ¿no? Donde están todos estos reinos celestiales, estos mundos no físicos, todo esto que está más allá de la tercera dimensión y del mundo físico. Y entonces caen en esta... llegan a un punto donde dicen, pues ya me quiero ir. Yo ya me aburrí de estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Si una persona rechaza la vida como ser humano, quiere decir que no ha aprendido a ser humano. ¿Sí? No es cuando tú digas, ya no me gustó ser humano. Llévenme a calarle a ver si en otra, con los arturianos, a ver con quién me encuentro más, porque no se trata de eso. Una persona que verdaderamente se realiza como ser humano, comprende profundamente lo hermoso y maravilloso que es ser humano. Inclusive entenderías que no existe una raza mejor que la otra y no existe una experiencia de vida mejor que la otra. Que todas son únicas, maravillosas, perfectas y divinas, güey. Así como lo es Dios. Todo en Dios es perfecto, divino y único, güey. Entonces, pues te caerías en esto, ¿no? Entonces, una persona podría trascender la vida como ser humano para regresar al Tao, al todo, a la divinidad, para regresar a casa. Una persona podría dejar la humanidad, pero amando plenamente y llenándose de ese regocijo de haber sido humano. No de ese rechazo de... Los humanos sucks. Ajá, sí, los humanos sucks. Bueno, entonces, el espíritu es lo que impregna absolutamente todo y las almas son los cuerpos sálmicos individuales
donde de manera temporal e ilusoria el todo se manifiesta de manera individual, porque el todo no puede ser dividido porque no existe nada que lo divida, solo de manera temporal e ilusoria. Todo esto es un pensamiento nada más del todo, es una ilusión. La realidad sustancial es que el todo es uno, de donde todo subyace, la substancia, que es esta vida, es ilusoria. Vivimos atrapados en Maya, creyendo ser individuos, ¿ok? Y este es el propósito del Creador, de manera temporal e ilusoria, en su proceso mental, que es donde como crea el universo, porque todo es un pensamiento del todo. De esta manera, crea esta ilusión para poderse experimentar de manera individual. La gente tiene una pantallita así, güey. Ven la vida como por un iPad. Uh-huh. Y el día que una persona se expande y manifiesta la verdad, ve el verdadero todo que es y dice, oh, ok, sí, soy... Sí, es el software completo, no solamente en la pantalla. Una persona que puede expandirse verdaderamente, no le queda más que aceptar que el Dios dice, ah, ok, sí, ya porque lo vi. ¿Sí a ver, a mí me pasa algo. Justo ayer me sucedió. Somos los que individualmente, vamos, para que la gente nos entienda, cada quien está viendo su película. Están viendo una pantallita, sí. Están viendo una fracción minúscula limitada por la mente y por los sentidos. Cuando puedes ver a través del ojo del alma, cuando puedes expandirte, cuando puedes salir del cuerpo totalmente, ya sea en meditación o provocado por algún otro estado, cuando puedes expandirte, puedes ver el absoluto y entonces darte cuenta que eres uno con el todo y que el todo es uno contigo. Y entonces, en un estado de no ego, podrías reconocer que soy Dios. Las personas que han encontrado esta gran verdad, esta conciencia omnipresente, esta conciencia crística, esta unidad con el todo, no les queda más que aceptar, sí, cierto, pues soy Dios, porque Dios es el único que existe y todo lo que existe. Ojo, cuando digo Dios, no quiero que piensen en Dios el Padre en el concepto que le dio la Iglesia. Me refiero a Dios como la unidad, como el todo, como el Tao, ¿ok? Ese mismo Tao tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, Cristo hablaba del Padre, ¿sí? Cristo hablaba de que había una conciencia superior, creadora, etcétera, etcétera, que le llamaba el Padre, pero él reconocía, yo y el Padre somos uno. Él entendía que el creador y la creación es lo mismo en diferentes aspectos. El creador se conoce como creación. El creador mismo, a partir de sí mismo, se conoce como creación. Pero creador y creación son uno. Es un vínculo unilateral porque el creador no es nada sin su creación y su creación no es nada sin su creador. Entonces, esto es lo que hay que entender, la ley total del uno. Por eso es que Cristo dijo, yo y el Padre somos uno y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, espero que hayamos quedado claros. El espíritu impregna absolutamente todo, es la materia sustancial de donde todo se crea y el alma son estos cuerpos de luz individuales con los que de manera temporal e ilusoria el todo se experimenta a sí mismo como un individuo. ¿Ok? La mente es esta herramienta racional que tenemos en este cuerpo físico que nos ayuda a racionalizar, a comprender, a pensar. Si lo pudiéramos entender de una manera, es la parte dual, ¿no? La mente es la dualidad. El ego se asienta en la mente egótica, ¿ok? Entonces, cuando tu cuerpo muere, cuando muere tu cuerpo y tu mente, como se muere la mente y el cuerpo, muere el ego. El ego es la idea de yo soy este cuerpo y esta mente. El ego se identifica plenamente con su cuerpo y siente que es esto. Se identifica con su mente limitada y crea un personaje conceptual con pensamientos. Ese es en esencia el ego. Entonces, vamos a decir que es esta parte dual, ¿no? Esta parte para poderse experimentar de manera dual. Hiper necesario aparte, ¿no? Hiper necesario para la evolución. Por eso el ego o la mente siempre están chingue y chingue a la gente. O sea, es una falsa creencia espiritual el decir mata al ego porque el ego no se puede matar. Simplemente es no identificarte con él. Saber que existe, pero como un ente más, como una herramienta más. Exacto. Pero no eres esa herramienta. Exactamente. Es decir, no se puede destruir el ego, se destruye la idea de yo soy este cuerpo-mente. Uh-huh. No puedes destruir el cuerpo y la mente, pero sí la idea de yo soy este cuerpo y esta mente. Como dice Paramahansa, tendrías que entender esto
cuando tienes a tu familia y a tus hijos y tienes los 4 ahí, entender que ellos 4 no son tu familia, sino que absolutamente todos, todo el mundo es tu familia, ¿sí? Aunque vivas en ese clan y dirijas ese clan y lleves el rol de dirigir ese clan, no eres eso, ¿sí? Entender que absolutamente todo y todos somos una sola familia, todos somos la familia de Dios, todos somos Dios, y que no existe esa separación ni por apellido, ni por clan, ni por nacionalidad. Una persona verdaderamente consciente jamás se identificaría ni con su color de piel, ni con su nacionalidad, como lo dice el mismo Paramahansa. Y es que ahí está la información. O sea, hoy creo que si tú que estás escuchando piensas, tú no eres de tu mamá, no eres de tu papá, tú eres. Exactamente. Nada más. Los padres solamente fungimos un rol como puertas, como portales, para que los hijos desciendan, para que los hijos del Altísimo desciendan, pero ellos son ellos, güey. ¿Sí me entiendes? Donde nace el sufrimiento, nace cuando son tuyos. Porque de la idea del yo, que es el ego, que es ilusión, surge la idea del mí. Y entonces el yo ilusorio tiene mis ilusorios. Entonces eso es lo que genera un vínculo de apego. Y por eso la gran mayoría de las personas que no entienden esto sufren, ¿no? Un hijo que debería de ser una maravilla, una bendición, se convierte en un sufrimiento, sí. ¿No? Porque como un amigo que ayer nació su bebé y llegó a su casa y el bebé no comía y que no quería comer, entonces pasó de tener el mejor momento de su vida al peor en el mismo día, cabrón, ¿no? Híjole. Entonces te digo, este es el pico, ¿no? Al pensar que tenías algo, entonces, y luego pensar que puedes perder algo, entonces es el mismo ego jugando. Hay que hacer consciente esto del apego, porque no tiene nada que ver con el amor. El amor es universal. El amor es amor. Y el amor es amor y el amor es aceptar. ¿Sí? El apego solo provoca sufrimiento. El apego es la ilusión de pensar que alguien es tuyo. Una chava me estuvo contactando últimamente para contarme un dolor muy fuerte y una depresión tremenda que traía porque su, entre comillas, pareja la está dejando. Y la traté de hacerla ver que ese su es lo que la hace sufrir. Al ego le hace sufrir el pensar que está perdiendo a alguien que en primera instancia nunca fue de ella. ¿Sí me entiendes? O sea, le dije, este güey no estaba ni cuando naciste, ni va a estar cuando te mueras. O sea, el tiempo temporal que estuvo caminando a tu lado, lo tienes que ver como un acompañante temporal, porque eso fue lo que fue. De la idea del mí, de la idea del yo, surge absolutamente todo el sufrimiento, porque ahí se detonan las ilusiones de posesión, tanto materiales como personales. Pero son ilusorias, güey. O sea, si lo ves fríamente, pues no son tuyos, güey. No hay nada. O sea, ni las cosas, güey. Sí. No te pueden meter nada por ningún lado y llevarte nada. O sea, nada es tuyo. ¿Y cómo le haces para...? O sea, porque creo que... ¿Cómo lo haces para trabajar el apego? El desapego, más bien. Pero, por ejemplo, con los niños, un niño de 4 años, ¿cómo empiezas a trabajar en ese desapego a una edad temprana? ¿O él tendrá que llegar a su momento de entenderlo? Mira, tú como padre lo tienes que hacer consciente. El niño, tú puedes ir desde muy chico diciéndole y haciéndole ver de manera consciente, observar que las cosas no son de él. Porque si no su ego, el ego del niño va a empezar a estructurarse en base a los juguetes que tiene y en base a su clan y todo. Si un papá es consciente, le puede decir que todos somos hijos del Altísimo, que todos somos exactamente lo mismo, que Dios mora adentro de cada uno de nosotros, que somos una unidad. Le puedes poner el podcast de Chamanic y decirle al niño, o en algún momento nada más tocar un punto con el niño y decirle que los juguetes son simplemente artículos, son exactamente nada más juguetes y que no existe el mí, que no son de él, que los puede usar, pero que no cree ese vínculo de posesión, porque entonces el día que ese juguete se le pierda o se lo roben o le pidas que se lo regale a alguien, le va a causar sufrimiento. Porque si el ego en su estructura está formado por sus pertenencias, cuando pierde una pertenencia, siente que pierde algo. El ego cree que es sus pertenencias, se identifica con sus cosas y con sus personas, con sus seres queridos, etcétera. Tú como padre solo lo puedes hacer consciente porque es muy difícil como padre no sufrir, te lo digo yo que soy padre, por algo que le pase a tu hijo. Solo puedes hacer consciente la aceptación, güey. ¿Sí me entiendes? Como las historias tan fuertes que ha habido de personas que pierden hijos y todo. Solo tienes que hacer consciente la aceptación, güey. Que, pues, si algo pasa,
y no puedes hacer nada al respecto, la aceptación es lo único que te puede liberar del sufrimiento, porque si ya no puedes hacer nada, si la persona o el hijo ya se fue, sobre todo con personas que han perdido a sus hijos, solo la profunda aceptación los puede liberar del sufrimiento. Porque si siguen con la idea y el recuerdo de lo que pudo haber sido o de lo que era antes, ese pensamiento nuevamente los va a atormentar. Por eso es importante estar fuera de los pensamientos, porque solo el pensamiento te hace sufrir. Si tu hijo no estuvo contigo toda la vida porque no naciste con él y en algún momento de tu vida fuiste feliz, quiere decir que el hijo no es el responsable de tu felicidad y tampoco debería ser el responsable de tu sufrimiento. Sí. ¿Sí? Ahora, bueno, hay situaciones que son dolorosas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Una cosa duele y pasa el tiempo del dolor, no voy a decir si 1 hora, 2 horas, 2 días, pero pasa el tiempo del dolor. Y después de ese dolor, todo el sufrimiento es solamente causado por el pensamiento de aquello que te causó dolor. Solo es por seguir atorado en el pasado. ¿Sí me entiendes? Por eso una persona se puede enganchar con una pérdida 6 meses, 1 año, 2 años, 20 años, depende de la intensidad de sus pensamientos. Pero bueno, entonces espero que hayamos quedado claros. Entonces el ego se aloja en la mente, y entonces el ego no quiere decir que sea alguien malo en sí, quiere decir que está cumpliendo su parte, su propósito de existir, generando evolución. Y como nos enseña el maestro Eckhart, como no puedes destruir tu mente y no puedes destruir tus pensamientos, lo único que puedes es redirigir tu atención y tus pensamientos. La meditación que hicimos el otro día era para mostrar cómo la atención plena se ancla en la respiración, dejándote con pleno en la meditación y dejando el mundo de los pensamientos afuera. Entonces puedes redirigir tu atención porque no puedes tú meterte a callar tu mente. Sí, no. Gritarle a tu mente cállate es generar más ruido, es generar más de lo que no se desea. Entonces la mente funciona como bombardeo de pensamientos y solo la práctica de la meditación va haciendo que ese flujo constante tan duro de pensamientos empiece a disminuir. La mente la meditación provoca ese equilibrio en la mente paulatinamente y con los espacios prolongados en la meditación. Si eres una persona que tiene mucha actividad mental por su trabajo, tienes que compensarlo con bastante tiempo de meditación para que no te desencarriles, ¿no? Si la mente se sobreagita, terminas de trabajar y quedas así, todavía quieres trabajar más y quieres hacer más y tienes que apaciguar tu mente. Por eso mucha gente toma alcohol. Trabajan la semana y terminan así tan que van y se ponen pedos o toman alcohol porque el alcohol los pasa por debajo del pensamiento. Uh-huh. Entonces la gente lo usa para desestresarse. Tienes que hacer lo mismo pero sin el alcohol. Tienes que pasar por encima del pensamiento para salir del estrés que causa ese pensamiento y no relajarte poniéndote pedo porque eso te intoxica y te hace daño. Entonces, la mente cumple con su propósito de generar esta evolución y como dice Eckhart, lo importante es llegar al punto donde tú utilices tu mente, no donde tu mente te utiliza. Uh-huh. Dice Eckhart, la mayoría de las personas que se encuentran completamente adormecidas en el estado inconsciente son dominados completamente por los impulsos egotistas de su mente. Sí. Por los impulsos del ego provenientes de la mente, por los impulsos de la mente provenientes del ego, la mayoría de las personas vive actuando de forma inconsciente, de manera egótica, provocándose sufrimiento y generando cada vez más karma. Sí, leí también que Ram Dass dice que la mente es un excelente sirviente, pero un pésimo dueño. Es perfecto, no lo puedo haber dicho mejor. También Eckhart nos enseña, la mente es una herramienta increíblemente eficaz, es una herramienta increíblemente astuta, es una herramienta maravillosa cuando es utilizada por el amo. Pero cuando la mente es la que rige tu vida, es caos total, güey. Sí. Es caótico. Si me entiendes, la mente egótica funciona como si fueran muchos jefecitos diciéndote más deseo, más sexo, más dinero, más, teniéndote siempre en sufrimiento, en miseria, en insatisfacción, siempre provocando el sufrimiento, inevitablemente, porque esa es su chamba. Solo entonces una persona va a buscar inevitablemente liberarse del sufrimiento y entonces buscará el nirvana, que es el cese de vana, el cese de toda actividad mental. ¿Ok? Voy a leer algo
Bueno, al cabo que nadie trae prisa, ¿verdad? Espero. No, aquí estamos, hermano. Voy a leer una parte que me gustó mucho del autor Paramahansa Yogananda sobre un párrafo que encontramos en la Biblia que habla del karma. Dice, y la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Juan 3, 19, 21. De la omnipresente luz de Dios, imbuida en la inteligencia crística universal, emanan silenciosamente la sabiduría y el amor divinos para conducir a todos los seres de regreso a la conciencia infinita. El alma, al ser una versión microcósmica del espíritu, es una luz que está siempre presente en el hombre para guiarle a través del entendimiento y de la voz intuitiva de la conciencia. Sin embargo, muy a menudo el ser humano trata erróneamente de justificar los hábitos y caprichos enraizados en sus deseos y hace caso omiso de dicha guía. Tentado por el Satanás, que es el ego, de la ilusión cósmica, elige acciones que extinguen la luz de la guía interior del discernimiento. Eso es lo que se llamaría el pecado. El origen del pecado y del consiguiente sufrimiento físico, mental y espiritual reside, por lo tanto, en el hecho de que la inteligencia y el discernimiento divinos que posee el alma se reprimen debido al mal uso que hace el hombre del libre albedrío otorgado por Dios. Aun cuando la gente que carece de entendimiento atribuye a Dios sus propias tendencias vengativas, la condenación, acerca de la cual hablaba Jesús, no constituye un castigo impuesto por un creador tiránico, sino que se trata de los resultados que el hombre atrae sobre sí mismo por sus propias acciones, de acuerdo con la ley de causa y efecto, karma y la ley del hábito. Sucumbiendo a los deseos que mantienen su conciencia absorta y recluida en el mundo material, las tinieblas, entre comillas, o porción densa de la creación cósmica, donde la luz no se ve, donde la luz se halla inmersa por las sombras de la ilusión de Maya. Entonces me interesaba leer este párrafo porque aquí nos muestra cómo el Maestro Cristo, que hablaba de una manera y de una forma poética, nos enseña que estas tinieblas y esta condenación es algo consecuente y consecuencia de tus propios actos. Al no dirigir la atención hacia tu despertar, hacia tu evolución espiritual, por ley del karma, la gente sigue atorada en provocándose su propio sufrimiento. Esto lo digo porque es importante, como dijo el querido Pitufo, hacerse responsable de sus propias acciones. Quiero que entiendan que ustedes están cosechando lo que sembraron y que no puedes estar responsabilizando a otros, ¿sí me entiendes? Porque mucha gente se queja todavía conmigo de su malestar físico, espiritual o mental, y no hacen absolutamente nada por cambiarlo. ¿Por qué no me arreglas, Benjamín? Exactamente, güey. Y no puede haber nadie que haga más que tú mismo. El milagro, como lo dijimos en alguna ocasión, viene de mi logro. Entonces es importante que te dejes de mamadas, ¿sí? Y puedas hacer consciente esto y que poco a poco empieces a integrar el verdadero propósito, que es el despertar, que es la realización interna, y que lo puedas ir llevando, porque si no, todo lo que la mente provoca y todos tus deseos y tus hábitos egotistas inconscientes van a provocar que sigas sufriendo. Si sigues sufriendo, tienes que entender que tu alma te está diciendo, muévete, cabrón, haz algo, cambia algo, no estoy feliz. No puede una persona conformarse con vivir de esa forma. La vida está hecha para el disfrute máximo cuando el alma está lista. Entonces, quiero alentar a todos a que, y que es el propósito de Shamanic, que dirijan su atención hacia el verdadero propósito, que entiendan que solamente alimentando estos cuerpos, haciendo consciente todo esto, puedes empezar a vivir una vida plena. Solamente a través del yoga, de la meditación, de la sanación, de la comida, que es que es tu gasolina, de los hábitos conscientes que hablamos el podcast pasado, de tu capacidad de perdonar, de tu manera de armonizar con las otras almas, es como puedes generar karma a favor, que sería agotar tu karma negativo, vamos a decirlo. Solamente de esa forma, a través del servicio, del amor,
puedes empezar a enderezar y a tomar control y las riendas de tu vida. Para esto hablaba del perdón. Voy a ser muy corto con esto. El perdón es un acto que te libera a ti. Quiero que la gente entienda que cuando les digo y les hablo del perdón, y por eso es que Cristo hablaba de ese perdón hasta 70 veces 7, es un acto que te libera a ti. No es un favor que le hagas al otro, sino algo que te haces a ti. Para soltar ese veneno y esa toxicidad que tienes ante alguien, es importante hacerlo consciente para que entiendas que la liberación y el regalo son para ti. Uh-huh. Bueno, voy a irme rápido a las edades de las almas y voy a leer este extracto del podcast Budesen otra vez, que se llama La Edad de las Almas, dándole el crédito obviamente al maestro que lo hizo, y se llama La Edad de las Almas. El alma abandona el Tao con el objeto de obtener nuevas experiencias. Es así como su nacimiento y separación inicia, que es una separación entre comillas, ilusoria, inicia el camino de regreso a casa, que es el mismo Tao. Cada fragmento progresa a través de 5 edades del alma en el plano físico. Cada edad involucra más y más niveles de perfección. Un ciclo entero, desde abandonar el Tao hasta el regreso a él, comprende de 7 edades, en 5 sobre la tierra y 2 en planos superiores, 7 niveles en cada edad. El alma recién nacida de los espíritus tribarios, el fragmento recién nacido del Tao, es grosero, sin experiencia y lucha por sobrevivir en el plano físico. Sus necesidades son por vivir experiencias crudas e intensas. Ante una plaga, ser oprimidos, inundaciones, batallas. Su experiencia de la sexualidad es animalesca. Debe enseñar lo que es correcto y lo que no es, porque ya que carece de esta conciencia. O sea, es un alma que se le tiene que enseñar. Es un alma primitiva completamente. Generalmente son supersticiosos y tienden a agruparse alrededor del ecuador, ya que la sobrevivencia es más fácil ahí. Este nivel de almas no se vuelve famoso ni reconocido, pues carece de la experiencia en la satisfacción, en la sofisticación necesaria. El nivel evolutivo del planeta ya no aceptará almas recién nacidas ni habrá experiencias para ellas. Esto es en alguna época que fuimos todavía más salvajes. Sí. Y es una época que el planeta en sí, en su proceso evolutivo, ya no aceptará más de estas almas. ¿Ya no hay más en este momento de ese estilo? Todavía hay, pero ya no van a nacer más. Okay. Ya las almas que están naciendo ya son almas, pero todavía hay posiblemente vivas, gente completamente animalesca, sí. ¿no? Es sin ofender, pero completamente en un estado sin experiencia y... Sí. El alma bebé, que es la segunda edad, el alma bebé, vamos a poner un ejemplo típico de la sociedad bebé, funciona como un reloj. El domingo vamos a misa, los hombres al fútbol, las mujeres a tejer y a bordar, la mujer cuida a los niños y el hombre trabaja. Busca autoridades que le indiquen qué hacer y cómo proceder, que le pongan reglas claras como los niños requieren de estructuras. La tradición, los rituales y la ley le proveen de un sentido de seguridad. Las almas bebés tienden, esto es como Estados Unidos no te sé decir bien en qué año, pero es cuando todo es así como reglita, uh-huh. Como el típico ciudadano americano, ¿no? Sí, que sí. Tienes que hacer esto, tienes que comer, los hombres ven el fútbol, las mujeres, todavía hay muchas almas bebés. No se cuestionan por qué vivimos, no se cuestionan por qué el sistema económico es como es, solamente... Viven de la estructura ya creada. Ya, exactamente. Las almas bebés tienden a ser muy firmes en sus creencias, y si los confrontan, se confunden y reaccionan hostilmente. Pueden matar o pelear por sus creencias, como es el ejemplo de las cruzadas, las misiones. Son ciudadanos responsables y líderes de la comunidad, protegen la civilización y se resisten al cambio. Los conservadores dirían. Desean ser buenos. Como le otorgan a la autoridad la última palabra, carecen de pensamiento original, de juicio propio, creen del bien contra el mal, de esta dualidad, ¿no? Del Dios bueno y el contrario el malo. No, para ellos no existe este Tao, esta fuerza complementaria, sino que ven todo en oposición, ¿no? Ven nosotros los buenos, los malos. Nosotros contra ellos. Exacto. O sea, ven esta dualidad en todo y no lo que es las fuerzas complementarias, que uno no existe sin el otro. Para ellos solo hay una manera de ser y hacer las cosas. Su sexualidad les incomoda, sienten culpa y vergüenza, tienen poca visión de su propia vida. No perciben que sus pensamientos, sentimientos y actitudes les causan problemas psicológicos.
Tienden a ser obsesivos con los gérmenes y la limpieza. Ven el medio ambiente como algo fuera de mí y potencialmente peligroso. A veces demuestran mentalidad bruta y pueden golpear y abusar físicamente. Este mal comportamiento es una manera cruda de aprender cómo sobrevivir en este mundo y es un vehículo para crear karma. O sea, como todas las etapas del alma, es una etapa completamente necesaria. Entonces terminamos con el alma bebé, vamos a el alma joven. El alma joven, habiendo dominado los asuntos de la supervivencia del alma bebé, el alma joven está lista para descubrir qué tan poderosa puede ser. La independencia es un asunto importante y su habilidad para tomar lo que quiere en la vida. Motivados por el poder, las almas jóvenes luchan por posiciones de prominencia y riqueza. Políticos, estrellas de cine, líderes religiosos, en realidad buscan lo que creen que los hará exitosos, aunque eso no les guste. Su percepción es: estás tú y estoy yo, y yo te voy a ganar. Tienden a buscar la fama y la riqueza y el poder a cualquier coste. El alma joven es su cuerpo, está fuertemente identificado con su físico y no están muy seguros de que su conciencia vaya a sobrevivir. Bloquean el tema de la muerte porque les horroriza el hecho de creer que no regresarán. Les da el empuje y la motivación para volverse ricos y famosos porque para ellos esta vida solo se vive una vez. El alma joven frecuentemente no se cuestiona sus motivos. Buscan ayuda profesional para superar una crisis, pero luego no continúan. Les interesan las apariencias, el orden y la limpieza, y a veces es solo superficial. La mayoría de la población actual terrestre se encuentra en los últimos niveles del alma joven, porque dentro de cada etapa del alma, como lo dijimos al principio, en cada etapa del alma existen 7 niveles dentro de cada etapa. O sea, dentro del alma bebé hay 7 almas bebés, un bebé menos bebé que el otro, ¿sí? Y luego en el alma joven hay 7 niveles de alma joven y una más experimentada que la otra. Sí, como un espectro. Exacto. Entonces, cada una de las 7 almas tiene 7 niveles. Un nivel toma aproximadamente 3 vidas. Entonces, dentro del alma bebé hay 7 y dentro de cada uno se lleva aproximadamente 3 vidas. O sea, de 20. 3 hasta 35 vidas en un nivel, güey. Uy, güey. Sí. O sea, 21, 30 vidas por nivel. Exacto, güey. No más, güey. Bueno, dependiendo, pero mínimo, sí. O sea, cada nivel. Entonces, estas son las señales de las almas que refieren la experiencia de cada alma. No quiere decir porque el tiempo no existe. El tiempo es relativo. Sí, claro. También ahorita a ti se te hace muchísimo pensar en tantas vidas porque las ves desde mis ojos. Desde tus 30 y tantos años, ¿no? Sí. ¿O 40? No, 30 y tantos. Ok, 30 y tantos años. Pero ¿quién cuenta? Ajá. Bueno, entonces esta es la población actual terrestre se encuentra en los últimos niveles del alma joven, ¿ok? El alma madura. Los niveles previos son conscientes hacia el exterior y crean karma. Aquí la esencia lograda, la supervivencia en el mundo físico, ha conseguido reconocimiento, fama y poder, pero la persona se siente vacía e insatisfecha. Algo le falta. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Un alma madura ya empieza a buscar temas más profundos. En resumen, el alma madura comienza a buscar la verdad. Estas preguntas no las formula la personalidad, sino que vienen de la esencia. El centro del ser está cambiando del poder que podemos situar en el chakra 3 hacia las relaciones situadas en el chakra 4. La etapa del alma madura es la introducción a la apertura espiritual. Y esto nunca es fácil, es la etapa del máximo estrés para la personalidad. Esta a veces se quiebra bajo la excesiva presión provocando esquizofrenia, psicosis y un alto nivel de suicidios. El alma madura se sumerge en asuntos de relaciones. Las barreras que la separan de la gente se empiezan a disolver y esto puede resultar muy confuso. Siente intensamente cómo los demás se están sintiendo y a veces no ubica la diferencia entre los demás y ella misma. Suelen pronunciar frases: mi vida es real, intensa y dramática. No espera que otros estén de acuerdo con ella y desea que la dejen en paz. Pues esa alma madura es un proceso, vamos a decir, como el que nos pasó, bueno, sobre todo en mi caso, que ya dices, güey, ya de qué se trata, quién soy, qué hago aquí. Por eso es importante respetar el proceso de cada quien. Yo tengo amigos muy cercanos que no les puede interesar absolutamente nada este mundo espiritual, güey. Porque ellos su único enfoque es ser exitosos, güey. Es ser como Elon Musk, y por más que les digas que este mundo es una proyección, como Platón decía, ¿no? Es una
ilusión proyectada de una realidad más profunda y que hay un tema de trascender y te lo juro por mi vida que con estas palabras me podrían decir, no me interesa. Me vale madre. No me interesa. Una vez que platiqué con un amigo me dijo con estas palabras tal cual, hay otros que encontramos la felicidad de otra manera. Entonces fue como un, órale, güey, no me interesa absolutamente nada. Sí, yo sé lo que hago. Entonces por eso hay mucha gente que tiene todavía su atención por completa en los placeres, en el dinero, en la riqueza, en la realización social, ¿no? Porque todavía están en una etapa joven, ¿no? Sí. El alma vieja, habiendo dominado las lecciones del alma madura en la complejidad de las relaciones personales, el alma vieja se embarca en la maestría de la siguiente dimensión, es decir, en el contexto de la existencia, o sea, la espiritualidad. Este es un ciclo de enseñanza y el ser se pregunta, ¿cuál es mi propósito en el gran esquema de las cosas? El alma vieja se percibe a sí misma y a los demás como parte de un todo más grande. Cuando mira a otra persona, ve en ella un aspecto de sí misma. Un alma vieja típica es individualista, fácil de llevarse con ella y rara vez hace algo que no desea hacer. Lo que quiere es lograr satisfacción interior. Prefiere trabajar para sí misma con los horarios que le gusten. Las prácticas del alma vieja pueden parecerles extrañas a las almas más jóvenes, pero realmente el alma vieja es discreta. Encuentra gozo rodeados de la naturaleza, tienden hacia la filosofía y el arte. Las almas maduras y viejas tienden a tener problemas de autoestima que a las demás pues son más conscientes de su mismo karma y los defectos de la personalidad que eligieron. Cada una de las 7 edades del alma tiene 7 niveles dentro de sí. Un nivel toma aproximadamente 3 vidas para completarse. Aproximadamente 200 años. Esto depende del fragmento en sí. Recordemos que el ciclo entero puede llevarse 35 vidas como mínimo hasta 400 como máximo. Uf. Una y otra vez hemos completado el ciclo desde distintas perspectivas y regresando al Tao de nuevo una y otra vez. ¿Todos somos ese mismo proceso o hay quienes llegan como alma vieja desde el principio? No, nadie puede envejecer sin haber. Todos salen del Tao y empiezan por ser el bebé, el neonato. A ver, otra pregunta. ¿La gente con la que te rodeas normalmente están en la misma edad de almas? A veces, por lo general, a veces tus amistades, como pueden procurar los mismos intereses, es una señal de que todos tienen la misma edad, güey. Por eso hay generaciones que son tan marcadas. ¿Sí me entiendes? Aunque no necesariamente quiere decir que todos. ¿Sí? Por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, yo y mi generación, sobre todo mis amigos más cercanos, no somos de la misma edad. Y no es que me sea superior. No es que me sienta superior. Eso sería el ego, ¿no? Porque no tiene nada de superior ser más viejo. O sea, es como un viejito sintiéndose más joven. Un viejito sintiéndose más chingón por ser más viejito. Ah, sí. O sea, no eres más chingón, nomás llevas más vidas. Sí, solo es la forma. Solo es la cantidad de experiencia. O sea, inevitablemente y eventualmente todos van a ser almas maduras y el alma madura es la que busca la realización. El alma madura o el alma vieja es la que dice, el alma vieja, que es después del alma madura, es la que dice, ya, güey, o sea, ya. ¿Por qué? Porque el alma ya se cargó de toda la experiencia. Lo que dice hace rato, ¿no? El alma, después de reencarnar, como dice Cristo, de nacer tantas veces en agua y en espíritu, ya está tan cargada de experiencia que ya está lista para trascender y decir, ¿cuál es mi propósito en el plan cósmico? Un alma vieja ya entiende que todos somos uno y que absolutamente todo. Y entonces esa alma ya está lista. Esa alma ya no se distrae con pendejadas. Como dice Paramahansa, güey, porque lo dice en una parte. Después lo voy a mencionar en un podcast, pero hablando del tema de la pobreza a la que se refería Jesús, Paramahansa dice que se refiere a que cuando habla Jesús de esto, a que no están distraídos por la riqueza. Dice que tampoco es conveniente caer en la indigencia. Sí, claro. Dice Paramahansa que es necesario generar recursos siempre y cuando sabiendo que ese no es el fin. Es que también lo dice Eckhart, que una vez que empiezas en este proceso del despertar, el fin cumple un propósito, porque ya estás actuando a través de la luz. De la conciencia, claro. No a través de esta conciencia egoica que solo quiere, sino que empieza a dar hacia los demás, ¿no? Así es, mi hermano. Yeah. Entonces, déjame ver si lo encuentro aquí rápido, si no
Si no, pues no, ¿verdad? Pues no hay de otra. Quería encontrar este de Paramahansa que leí hace rato. Mira, creo que aquí está. Dice: la pobreza de espíritu no implica que hayamos de convertirnos necesariamente en indigentes, pues al privarnos de aquello que es esencial para el cuerpo, la mente podría distraerse y apartarse de Dios. Lo que en realidad significa es que no debemos conformarnos con las posesiones materiales en lugar de conseguir la abundancia espiritual. Las personas materialmente ricas pueden ser pobres en desarrollo espiritual interior, si su opulencia provoca el hartazgo de los sentidos, en tanto que quienes han elegido ser materialmente pobres, entre comillas, quienes han simplificado las condiciones externas de su vida para dedicar tiempo a Dios, cosecharán beneficios espirituales y un grado tal de plenitud que ningún tesoro de este mundo podría jamás comprar. Entonces, a esto se refiere. Cuando un alma adquiere la vejez o la madurez necesaria, va a estar enfocada en su realización, güey. Para un alma verdaderamente vieja, el dinero es completamente indiferente. Uh-huh. Porque volvemos. El rechazarlo es una cuestión del ego. ¿Sí? El desearlo también es una cuestión del ego. Una persona verdaderamente vieja simplemente lo ve como, pues, güey, lo que es, ¿no? O sea, es un change. Sí, güey, pues es un medio, no tiene nada que ver con el fin de estar aquí. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, lo ve como algo sin de ser despectivo, pero como algo completamente secundario, terciario o de en cuarto lugar. Porque el propósito está bien marcado para un alma vieja. Sí. Pues espero que hayamos sido muy claros con las edades de las almas. A mí me gustó. Las edades de las almas. Entonces hay que reconocer que hay almas que son bebés, hay almas infantiles, hay almas maduras y hay almas viejas. Y entonces respetar el proceso de cada quien. Cuando una persona muestra cero interés en los temas que una persona que comienza a despertar, hay que aceptar y reconocer su proceso. También hace rato leía... aquí está mi tele. Hace ratito estaba leyendo una página que Paramahansa dice cómo el ego necesariamente y por naturaleza se molesta cuando ve a una persona evolucionando, ¿no? Mira, dice... aun cuando uno aplique sus mejores esfuerzos a favor del bien en el mundo y en sí mismo, jamás se verá libre de las observaciones mordaces de los perseguidores. Como bien lo sabía Jesús, la irritable naturaleza del ego hace que el hombre indisciplinado sienta desagrado y mala disposición hacia aquellos que son moral o espiritualmente diferentes de él. El aguijoneo de la satánica ilusión de Maya, causante de divisiones, induce a quienes se han autoergido en críticos a mantenerse ocupados todo el tiempo en buscar razones para difamar a los demás. Esto nos dice Paramahansa cómo es necesario, o sea, es inevitable que una persona que empieza a evolucionar, los otros le empiezan a tirar. Inclusive mira este ejemplo que pone Paramahansa aquí. Dice: la bienaventuranza de Dios visitará a aquellas almas que soporten con ecuanimidad la tortura de la crítica injusta que les infligen los falsos amigos y los enemigos, cuando ellas tratan de hacer lo correcto y no se dejan influenciar por las malas costumbres o hábitos dañinos de la sociedad. Quien se adhiere fervientemente a la rectitud no se doblegará ante la presión social que le incita a beber alcohol, por el solo hecho de estar en una reunión en la que se sirven bebidas, aun cuando se burlen de él por no participar de ese placer que comparten los demás. La rectitud moral puede acarrear el ridículo a corto plazo, pero produce en cambio regocijo a largo plazo, ya que la perseverancia en el autocontrol brinda bienaventuranza y perfección. Quienes viven y mueren comportándose correctamente se hacen merecedores de un reino eterno de gozo celestial, del que disfrutarán en esta vida y en el más allá. Entonces, aquí Paramahansa nos enseña, como dice, la irritable naturaleza del ego hace que el hombre indisciplinado sienta desagrado y mala disposición hacia aquellos que son moral o espiritualmente diferentes a él. Sí, es un raro. Exacto. Entonces, por eso es normal o natural que mucha gente deja de tomar y o empiezan a hacer conciencia o empiezan a despertar y los otros se burlan, ¿no? Yo tengo la cantidad de casos que te imagines que me dicen, es que y llego a una reunión y todos me están tirando y no sé qué. Pues ¿para qué vas? O sea, ahí me joden así de, ¿ya vas con tu sensei otra vez? Exacto, güey. ¿Sí me entiendes? Pues esa es la naturaleza del ego. Sí. Sí, porque al ego le causa esa irritabilidad y ese es el aguijoneo
de Satanás, de Maya, del ego que dice Paramahansa. Hay un ejemplo bien chingón. John Lennon en sus últimos discos tiene una canción que se llama Watching the Wheels, viendo las ruedas girar. Uh-huh. Y dice así como, people say I'm crazy doing what I'm doing. Siendo John Lennon, ya John Lennon, uh-huh, todopoderoso, famoso, rico, deja los Beatles, se queda con Yoko Ono, que en apariencia es fea, uh-huh, empieza a despreciar las grandes riquezas, a quedarse en la cama, a dar, uh-huh, otros mensajes. Y pues para este mundo del que viene, de la fama, del éxito, del dinero, pues es todo lo opuesto. Como, ¿qué haces de pendejo, güey? Ajá. Entonces, no mames, o sea, pues sí es normal. Y lo mataron. Y lo mataron. Lo mató un fan. Ajá. Sí, pues definitivamente. Por eso, digo, luego vamos a leerlo en los próximos podcasts. En algún momento vamos a seguir profundizando en este maravilloso libro de Paramahansa, pero por eso Cristo dijo de que dichosos los que son perseguidos por causa mía, ¿no? Y se refiere a eso. No quiere decir que para tener ese beneficio que te da la meditación y la disciplina, la autodisciplina, la ciencia del yoga y todo este bienestar, no es necesario que te tiren mierda a los demás. Pero, sin embargo, cuando te tiran mierda y tú te mantienes fuerte, mantienes tu disciplina y los beneficios se viven en esta vida y en la que sigue. O sea, porque la vida que sigue cosechas lo que siembras en esta, güey. Sí. Entonces, es necesario entender esto. Te digo, hay muchas personas que me dicen que van a lugares y que les tiran mierda, ¿no? De que les tiran hate, de que... a cuates que van conmigo a la sierra de que... Y ahí vas con ya eres un sacerdote de Benjamín, cabrón, así. Sí. O sea, la gente hace duro. Claro. Nada más hay que entender que es la naturaleza del ego, ¿no? Sí. Y hay un cuate que me preguntaba, oye, ¿por qué, güey? ¿Por qué la gente es así? Ahorita, esto lo leí hasta hoy, güey. Es la naturaleza del ego, nos dice Paramahansa, que le causa esa incomodidad el ver que los otros se puedan disciplinar. Y por eso esta gente que te ve que no comes carne y te mandan fotos como la señora esta que pedo, qué estúpida, güey. Saludos veganos. Sí, y pegándole a la carne, güey. O sea, era un videito de un GIF de un güey pegándole, azotando así la carne. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Es nada más entender la molestia del ego, de no poder entender por qué otros hacen eso y... Ay, no. Sí, mucha gente a mí que... Ay, no pasa nada, come carne, no pasa nada. Pues, güey, no quiero comer carne. Pues yo tengo un entendimiento muy profundo del por qué no... Ay, no, ¿qué es eso? Sí, o sea, mismas personas cercanas a mí que, ay, ¿qué? Y no, ¿cómo que vas a ayunar todo el día? Si la gente entendiera el beneficio del ayuno, y el ego no puede, el ego dice, ay, no, porque para el ego es más fácil caer en la compulsión de estar comiendo. Sí, claro. Pero bueno, pues vamos a pararlo aquí, mi hermano. Venga. Entonces, espíritu y almas, ya tocamos el tema hoy. El próximo, a ver si creo que seguiremos. El próximo es el último de esta temporada. Sí. Vamos a terminar con un recuento de todo lo que platicamos. Voy a contar otra vez lo que contamos en el prólogo de cómo llegamos a todo esto, cómo llegué y cómo llegaste tú. Y para hacer como un buen cierre. Y la próxima temporada vamos a profundizar más en enseñanzas de Cristo y de Paramahansa. Buenísimo. Y en una nueva tierra que ya lo leíste. Ya Órale, muchas gracias a todos por escucharnos. Por primera vez, lo leeré.